Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Daniela y hoy les traigo un tutorial que me pidieron bastante y es el de estos mitones a cuadros tejidos a crochet. Les mostré por mis redes sociales estos modelos que estoy haciendo y les gustó muchísimo, así que les dije que les iba a enseñar a realizarlos. Y acá estoy con el tutorial. Antes de comenzar con este tutorial me gustaría hacer una mención muy especial, y es que este es el primer video de mi canal que es patrocinado y por eso quiero darle las gracias a Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea que cuenta con miles de clases para personas creativas como nosotros que quieran aprender nuevas habilidades o bien potenciar las que ya tienen. Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual vas a poder acceder a 40.000 clases sin límites y sin distracciones como anuncios. El precio es mucho menor a lo que cuesta una sola clase en otras plataformas. Hay una amplia variedad de clases, por ejemplo fotografía, ilustración, diseño gráfico, marketing, entre otras que son las categorías principales, pero en el buscador manual puedes encontrar muchísimas más clases de las que te imagines. Algo muy importante que quiero remarcar es que ahora toda la plataforma está disponible en español y además las clases cuentan con subtítulos. Sin mencionar que también hay nuevas clases que son totalmente en español. Por ejemplo, yo estoy tomando una de Carla Canseco que se llama Productividad para Creadores, mejórala con un Bullet Journal, y esta clase está totalmente en español. También estoy tomando una clase de Kat Cocolet que se llama Marketing en redes sociales, los mejores consejos para aumentar tus seguidores y volverte viral. Esta clase está en inglés, pero gracias a los subtítulos no fue un obstáculo para mí. Me falta muy poco para terminar esta clase, pero la verdad me está gustando muchísimo. Todos los consejos que va diciendo Kat están muy bien enumerados, muy bien explicados y son muy útiles para aprender a manejar mejor las redes sociales y que sea favorable para tu emprendimiento. Creo que a muchos de ustedes les puede interesar si también son emprendedores, para poder hacer de las redes sociales una herramienta muy útil de trabajo. Y por último, tengo una muy buena noticia para ustedes, y es que Skillshare me regaló un enlace para que las primeras 1000 personas que lo utilicen obtengan una prueba gratuita por un mes y de esta forma puedan explorar la plataforma libremente. Así que, ¿qué esperas para ir a la descripción del video y tocar el enlace para reclamar tu mes gratis? Vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. En mi caso yo utilizo lana acrílica y utilizo doble hebra, pero esto es para simular que estoy utilizando una lana más gruesa. Ustedes necesitarían usar una lana, por ejemplo, de 2 milímetros, ya que yo estoy usando 2 de 1 milímetro. Entonces voy a estar usando una lana, en mi caso lila, pero ustedes pueden usar los colores que quieran combinar, y una lana blanca de 2 milímetros también. Estoy utilizando doble hebra. Recuerden que es como si estuviese utilizando una lana normal de 2 milímetros. Para este grosor de lana voy a estar usando un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a usar tijeras también y vamos a necesitar una aguja para coser. Bueno, para iniciar el tejido vamos a comenzar por la parte elástica del brazo. Esto va así. Y vamos a comenzar por esta tira elástica. Yo empiezo con el color, o sea, yo uso por ejemplo un color y un blanco o un negro, y empiezo con el color, pero lo pueden hacer como ustedes prefieran. Mi color en este caso va a ser el lila. Vamos a dejar un pedacito así para que después nos sirva para perderlo, y vamos a hacer unas cadenas. Vamos a hacer 12 cadenas. ...10, 11 y 12. Acá tengo mis 12 cadenas. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas, empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. Vamos a tejer 11 puntos bajos, pero yo inicio, para que quede más prolija la parte inicial, voy a hacer esto que lo mostré en el video anterior de trucos de crochet, que es tejer sobre esta pancita de atrás. Pero pueden hacerlo como ustedes inicien, Si lo hacen de otra forma está bien. Esto lo hago yo porque aprendí a hacerlo así y me gusta, pero lo pueden hacer como prefieran. Así que voy a hacer 11 puntos bajos normales en total.
Bueno, acá ya hice 11 puntos bajos sobre las cadenas. Ven, la forma en que yo inicio la primera hilera hace que de los dos lados quede como si fuesen puntos bajos. Por eso lo hago de esta forma. Si quieren ver bien cómo es el truco, lo pueden ver en el anterior video, se los dejo en la descripción del video. Y ahora, cuando terminamos los 11 puntos bajos, vamos a subir con una cadena y vamos a voltear el tejido. Ahora vamos a tejer en bloc, que sería en la parte de atrás. Ok, tomando de los dos lados que tiene el punto, vamos a tomar la parte de atrás, esta de acá. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, siempre tomando la parte de atrás del punto de esta manera. Entonces son 11 puntos de nuevo, solo que esta vez lo vamos a hacer tejiendo en la parte trasera. Ahí ya tejí los 11 puntos bajos todos en la parte de atrás. Vamos a subir con una cadena y volteamos de nuevo el tejido y vamos a hacer nuevamente lo mismo, 11 puntos bajos, uno en cada uno de la vuelta anterior y tomando la parte de atrás del punto, siempre la parte de atrás. Ahí terminé mis 11 puntos de nuevo. Ahora voy a subir una cadena y básicamente voy a repetir lo mismo. Cada vez que termino de tejer los 11 puntos bajos, subo una cadena, volteo el tejido y vuelvo a tejer 11 puntos bajos en la parte de atrás. Esto lo vamos a repetir por 36 hileras. O sea, cuando terminemos toda la tira, nos tienen que quedar 36 hileras. Asegúrense cada tanto de que les esté quedando 11 puntos bajos en total, porque a veces al final de la hilera los puntos quedan un poco apretados según como ustedes tejan y quizás no se dan cuenta que se están salteando un punto, y si se lo saltean les va a empezar a quedar cada vez más corto y va a quedar desprolijo. Tiene que quedar así, todo uniforme. Bueno, acá ya terminé las 36 hileras para el inicio del mitón, que va a quedar así. En el caso de que quieran hacerlo más grande o más chico, si quisieran hacer los mitones lisos, o sea de color liso, no hay problema en que aumenten o disminuyan esta cantidad de hileras. Pero en el caso del que es a cuadros, van a tener que tener en cuenta que cada cuadro en este caso va a usar 3 puntos y van a tener que repetir esta secuencia de 6 puntos porque van a ir 3 para un color y 3 para el otro. Entonces si quisieran disminuir tendrían que sacarle 6 puntos, o sea 6 hileras, y si quisieran aumentar el tamaño tendrían que aumentar 6 puntos. O podrían hacer cuadrados más grandes o más chicos, eso lo pueden ir viendo ustedes. Sería mucho más fácil cambiar el talle si el color del mitón fuera liso o rayado, que sería hacer una hilera de un color o 2 hileras de un color, 2 hileras de otro. Bueno, en este caso yo uso 36 hileras para hacer el modelo que les mostré recién. Ahora que tenemos toda la tira elástica de inicio, sin subir cadena, vamos a juntar las cadenas de inicio con estos puntos del final y vamos a pinchar acá en el primer punto bajo de la cadena de inicio y hacemos un punto deslizado de esta forma. Ahora subimos con una cadena y vamos a hacer en cada una de las hileras un punto bajo en el costado de las hileras que hicimos anteriormente. Entonces en total, como tenemos 36 hileras, tenemos que tener 36 puntos bajos al final de esta vuelta. Vamos a empezar con el primer punto bajo justo donde hicimos el punto deslizado. 1, 2, 3, que no estén tan apretados, así después no nos ajustan la muñeca, que estén más o menos flojitos. Acá ya terminé de hacer los 36 puntos todo alrededor y vamos a hacer un punto deslizado con el primer punto bajo, así.
Una vez que hicimos esta vuelta de puntos bajos, ya podríamos coser esta parte con nuestra aguja, así ya lo tenemos cerrado. Vamos a tomar este hilo que dejamos al principio de las cadenas. Vamos a tomar la parte de abajo del punto de este lado y tomamos el punto entero del otro lado. Y así nos queda cerrado. Y este hilo lo podemos perder entre los puntos. Yo por ahora lo voy a dejar hacia adentro y después me voy a encargar de perder todos los hilos que van sobrando. Pero así ya lo tenemos cerradito y prolijo. A partir de acá vamos a empezar a hacer la secuencia de cuadros y los vamos a hacer con varetas o puntos altos, que es lo mismo, pero no voy a hacer las varetas iniciando con 3 cadenas, porque me suele pasar que cuando hago eso el inicio se nota mucho los huequitos entre el principio y el final. Así que voy a subir una cadena nada más y ya voy a empezar a hacer la vareta en el mismo punto de donde salió la primera cadena, de esta manera, dejando que quede más o menos flojo. Hago acá mi primer vareta. Ven, esta parte de acá que es la cadenita de inicio la ignoro, la vareta la tengo acá. Ahora hago otra vareta. Y acá en la tercera vareta, observen bien porque vamos a hacer el cambio de color. Les mostré acá que para hacer los cuadros yo estoy usando 3 varetas para cada color. Así que en la tercera vamos a hacer el cambio de color. Vamos a tomar una lazada, pinchar en el punto, tomar del color lila. Ahora voy a pasar una lazada por los 2 primeros puntos y acá voy a esperar, porque acá es donde voy a hacer el cambio de color. Y acá, en lugar de pasar el color lila por estos 2 agujeritos, voy a pasar el color blanco, así. Y el color lila trato de ajustarlo para que no se me afloje. Voy a tejer ahora con el color blanco mientras voy llevando el color lila y perdiendo el resto del color blanco que me queda. Ahí. Entonces tomo una lazada, pincho en el próximo punto y voy a hacer una vareta. Ven que acá yo voy sosteniendo el color lila y el resto del color blanco y sigo haciendo otra vareta. Y vamos por la tercera vareta del color blanco y vamos a repetir el cambio de color. Así que paso por acá y acá me quedan 2 agujeritos que voy a dejar en espera porque voy a volver a cambiar el color. Acá tomo el color lila y sostengo el color blanco y el resto del color blanco que todavía lo estoy llevando por dentro del tejido, de esta forma. Recuerden ajustar bien acá que no se les vaya aflojando. Y ahora termino esta vareta con el color lila. Y así van a ver que nos queda un cambio de color bastante limpio. Vamos a seguir haciendo varetas. Sería una vareta, 2 varetas, y ahora en la tercera vareta de color lila vamos a hacer nuevamente el cambio de color. Este color blanco yo lo voy a empezar ya a dejar acá
Lo mandé para adentro, que yo después al finalizar el mitón me encargo de perder todos los hilitos con una aguja. Ahora solamente tengo que llevar el color lila porque el resto del color blanco ya no lo estoy llevando. Ahora voy a seguir haciendo entonces 3 varetas de cada color y en la tercera vareta voy a hacer el cambio de color. Les muestro una vez más. Vamos a iniciar la vareta. Pasamos los primeros 2 agujeritos y estos 2 últimos los vamos a atravesar con el otro color para finalizar esta vareta. Y ahí nos queda el cambio realizado. Y ahora voy a seguir haciendo esto hasta llegar hasta el final, que vamos a finalizar con 3 varetas en color blanco, y les voy a mostrar cómo vamos a pasar a la siguiente hilera. Bueno, acá ya estoy en la última parte de esta hilera y estoy haciendo el color blanco, así que voy a hacer hasta la última vareta. Y acá. Bueno, en este caso van a ver que para hacer un cuadrado yo hago del mismo color en 2 hileras. Acá tenemos la primera hilera de varetas y la segunda. Así que en este caso la próxima hilera va a ser repitiendo la misma secuencia que antes. Por ende voy a tener que cambiar al color lila nuevamente antes de pasar a la próxima hilera. Ahora que estoy usando el color lila, voy a unir con un punto deslizado, siempre tomando también el otro color para que vaya yendo al mismo tiempo con el color que estamos usando. Tenemos el punto deslizado y vamos a subir una cadena. Entonces ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Hacemos la primera vareta bien flojita. La segunda. Y en la tercera hacemos el cambio de color. Ven, acá ya tenemos más definido el cuadrado de cada color. Entonces en toda esta hilera vamos a volver a hacer lo mismo. Y ahora voy a tejer toda esta hilera igual hasta llegar acá. Y les voy a mostrar cómo vamos a hacer cuando tenemos que invertir los colores para que nos quede al revés. Acá ya estoy en el final de la hilera nuevamente y ven que se repite exactamente igual. En la próxima hilera vamos a tener que invertir los colores para que empiece a quedarnos como un estilo ajedrez, el patrón, digamos. Para eso ahora no vamos a cambiar de color, vamos a terminar esta vareta de color blanco y vamos a pasar directamente con el color blanco a la próxima hilera con un punto deslizado y una cadena. Ven que ahora no hicimos el cambio de color, continuamos con el mismo color que finalizamos porque acá tenemos que seguir con el color blanco. Así que hacemos la primera vareta, la segunda y hacemos el primer cambio de color. Y vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo anteriormente, solo que los colores invertidos, ¿ven? Después de hacer toda esta hilera así, vamos a hacer una hilera más de la misma forma, con blanco, lila, y después vamos a hacer lo mismo que hicimos recién en el inicio, que es invertir los colores. Así que cuando queramos invertir los colores vamos a seguir tejiendo con el color que tejimos al último, al principio. La cantidad de veces que tenemos que hacer esto, por lo menos en la forma en que yo lo estoy haciendo, el largo del mitón va a depender de lo que ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo de más o menos este largo, ¿ven? Pero si lo quieren hacer más corto le hacen menos hileras, o si lo quieren hacer mucho más largo también le agregan hileras. En este caso fíjense que el largo que yo estoy haciendo es de 14 hileras, por lo que tenemos 7 cuadros en una fila. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Tengan en cuenta que para cada cuadro tenemos 2 hileras. Les voy a mostrar cómo hacer la parte donde va el dedo pulgar. Así que para eso vamos a seguir tejiendo lo que estamos haciendo ahora. Yo en este caso tengo que hacer 10 hileras porque son 5 cuadros de altura lo que estoy haciendo. Cuando tengamos estas 10 hileras terminadas les voy a mostrar cómo seguimos con el tejido para hacer este huequito para el dedo pulgar. Acá ya estoy por terminar la hilera número 10. Me está faltando este último pedacito que es en color blanco. Y la próxima hilera vamos a invertir los colores. Así que no voy a hacer el cambio de color ahora a lo último, porque tengo que empezar con el blanco también. Así que acá voy a hacer el punto deslizado. Subo con una cadena y en esta hilera es donde vamos a empezar a hacer el agujerito para el dedo pulgar. Así que primero vamos a hacer acá 3 varetas. Bueno, me quedé justo con lo último que me quedaba de lana. Acá vamos a cortar la lana. A mí me quedó un pedacito muy chiquito justo porque lo había cortado. Pero acá tenemos que hacer un punto deslizado, tirar y cortar la lana. También vamos a cortar el color verde. Entonces vamos a saltar estos 3 puntos, no los vamos a tejer. El hilo acá lo cortamos y vamos a pinchar donde empieza el color verde. Y vamos a introducir de nuevo el color blanco. Hacemos una cadena y vamos a hacer 3 varetas. Y ahora vamos a continuar tejiendo normal, así que acá vamos a hacer el cambio de color. Acá vamos a introducir entonces el otro color. Bueno, vamos a seguir tejiendo hasta el final de la hilera. Estos hilos, los sobrantes, ya los podemos ir dejando hacia adentro y nada más necesitamos el color verde en este caso y el blanco. Acá estoy en la parte final de esta hilera y voy a hacer el cambio de color, ya que en la próxima hilera tengo que volver a empezar con el color blanco. Voy a unir con un punto deslizado y subir con una cadena. Voy a hacer las 3 varetas del principio. Ahora que tenemos estas 3 varetas, vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas reemplazarían las 3 varetas que irían en esta sección. 1, 2, 3. Las tejemos más o menos flojitas para que sea más fácil después tomar estas cadenas para tejer. Y ahora vamos a tomar una lazada como si fuéramos a hacer una vareta y pinchar en el otro lado de las varetas. Hacemos ahí una vareta. Ahí nos queda hecho el agujero por donde va a pasar el dedo. Color verde, vamos a cortarlo. Vamos a dejar un poquito largo para después ir perdiéndolo en el tejido. Y ahora lo vamos a volver a retomar cuando cambiemos de color. Acá voy a terminar esto. Y ahora en esta última vareta vamos a hacer el cambio de color. Y vamos a introducir nuevamente el color verde. Y vamos a seguir tejiendo lo mismo de siempre, cambiando los colores hasta acá, hasta el final. Y les voy a mostrar cómo continuamos. Acá ya estoy en la última parte de esta hilera. Y voy a continuar con el color verde, ya que en la siguiente hilera voy a tener que intercalar los colores. Acá voy a cambiar al color blanco. Las próximas 3 varetas que van en color blanco las tengo que hacer acá sobre las cadenas. Tomo así las cadenas y hago las varetas. Esta parte quizás es un poco más complicada para tomar bien las cadenas, pero después de esto ya sigue normal.
Bueno, acá ya estoy en la última vareta. Voy a cambiar de nuevo al color verde. Y ya puedo volver a tejer normal. Vamos a tejer esta hilera, la vamos a continuar. Y después de esta hilera vamos a hacer una más, que es igual. Vamos a empezar con verde, blanco, verde y así. Y esa ya sería la última fila de cuadros. Y ya les estaría mostrando cómo finalizar esta parte, que es el bordecito en verde. Así que voy a hacer eso y ya les voy a mostrar cómo terminar nuestros mitones. Acá, en lugar de quedarme con el blanco, voy a hacer el cambio de color, porque yo el borde lo hago con el mismo color que hago al principio. Así que hacemos el cambio de color, un punto deslizado. El color blanco, aunque no lo vamos a utilizar, igual lo vamos a ir tejiendo junto con el verde. O sea, lo vamos a agarrar mientras tejemos para que se vaya perdiendo un poco y no corramos el riesgo de que se suelte. Ahora lo único que tenemos que hacer son puntos bajos. Así que, como siempre estuvimos tejiendo 36 puntos, ya sea varetas o puntos bajos, al final también nos van a quedar 36 puntos. Entonces nada más vamos a hacer 36 puntos en total, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Lo vamos a hacer flojito, tratando de no tironear mucho para que sea un poco más elástico, porque si nosotros apretamos estos puntos nos va a quedar muy cerrada esta parte y no va a ceder tanto el tejido cuando lo usemos como guante. Listo, acá ya hice los 36 puntos bajos, así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y dejo un hilo más o menos así para después poder perder en el tejido. Y el color blanco lo voy a cortar más o menos a la misma altura. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a perder los hilos de nuestros mitones para que ya quede finalizado. Primero vamos a dar vuelta el mitón de esta forma y acá vamos a tener todos los hilitos que fuimos dejando. Nosotros igual lo fuimos perdiendo por dentro del tejido. Por ejemplo, este hilo blanco empieza desde acá y tiene toda esta parte dentro del tejido. Yo lo que hago es tirar un poco. Acá voy a hacer un nudo. Y ahora voy a acomodar de nuevo estirando para que el nudito se meta entre el tejido. Y esto ya lo puedo cortar más o menos ahí. En este no puedo hacer eso todavía porque este es el que me sobró de cuando uní esta pieza de acá. Así que este hilo primero lo voy a perder en el tejido. En este caso yo me voy a ayudar con esta aguja que tiene punta porque para mí es más fácil hacer este tipo de trabajo. Vamos a buscar, yo por ejemplo lo voy a ir perdiendo por los puntos hacia abajo. Fíjense que si doy vuelta acá el tejido la aguja no se ve, así que el hilo va a pasar por entre los puntos. Lo voy a sacar por abajo. Y este ya lo voy a cortar. Estos de acá los voy a perder con la aguja entre los puntos para que estén bien asegurados, los que quedan acá. Y estos los voy a perder con una aguja entre los puntos también. Y yo asegurándome que quede bien prolijo, que no quede deformada esta parte. Listo, ya terminé de perder todos los hilitos que quedaban sueltos. Y así nos quedan los mitones. Ya están dados vueltas, ya están del lado del derecho. Así que vamos a probarlos. Así que bueno, espero que los pongan a prueba. Y si es así, recuerden que me pueden etiquetar en las redes sociales, más que nada en Instagram, que es donde más estoy activa. Acá les voy a dejar mis redes sociales también en la descripción del video, me sigan por ahí, que vean mis tiendas, donde
donde pueden encontrar también a la venta mis patrones. Espero que les haya gustado mucho el tutorial y que les sea útil, que lo pongan a prueba, y espero ver pronto sus fotitos de los mitones que vayan haciendo. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.